Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Ya hemos considerado cómo a lo largo del tiempo ordinario los evangelios nos ayudan a mirar, a meditar en el misterio de Cristo en su conjunto y nos ayudan a penetrar en esta verdad profunda de su identidad de Hijo de Dios. Él es la persona divina del Hijo que se hace presente en medio de su pueblo para enseñarle a los hombres cómo tratar a Dios. Esta experiencia de la cercanía divina la había ya comenzado el mismo Dios, en primer lugar con Adán y Eva, pero luego, evidentemente, tras el pecado original, eso se rompió. Luego buscó a los hombres de todos los tiempos, pero ellos, por la dureza de su corazón, se fueron perdiendo y alejando cada vez más. Sin embargo, a fin de no perderlos, no dándose por vencido, Dios buscó a uno de entre los pueblos, a Israel. Y ese pueblo fue el elegido, donde Dios quería tener sus delicias entre los hombres y convivir con ellos. Según las tradiciones rabínicas, que están recogidas en el Talmud, hubo un momento al inicio de la creación cuando Dios tenía la Torá, su palabra divina, la ley de Moisés, imaginada como una criatura que acompaña a Dios a los inicios de los tiempos y que se la fue como ofreciendo a todos los pueblos de la tierra, pero que cada uno de esos pueblos fue pretextando que no la necesitaba, que ya tenían sus leyes o que ya tenían a sus ejércitos o que tenían a sus propios filósofos y que, en fin, Israel, siendo un pueblo pequeñito, dijo que sí, que quería esa ley, esa Torá. Y Dios se puso muy contento y se la entregó. Y vivían así. Pero digamos que pasados los siglos, la fama se les subió a la cabeza a Israel. Y se sentían elegidos, superiores a los demás. Y tal fue el orgullo, la vanidad de quienes se sentían poseedores de la Torá, especialmente los fariseos en la época de Jesús, que llegaron a afirmar que lo importante era la interpretación que hacían los maestros de la Torá. Es más, está recogido en algunos pasajes del Talmud que si por hipótesis estuviera la Torá explicada por Moisés y la interpretación de los rabinos, generalmente fariseos, y uno tuviera duda de cuál de las dos interpretaciones o cuál sentido debía asimilar, con cuál debía quedarse, según los rabinos fariseos, uno sin dudar debía quedarse con la interpretación de los fariseos, que era preferible la interpretación rabínica que la misma letra de la ley. Esto ya nos hace un poco entender la dinámica, malsana con la que los maestros de Israel, los fariseos especialmente en la época de Jesús, se presentaban. Y claro, los que aspiraban a ser rabinos tenían esa suerte de orgullo intelectual, académico. ¿Quién sabe si por este motivo nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, que eran sus discípulos,
los vacunó de esta manera. El discípulo no es más que su maestro, ni el servidor está por encima de su Señor. Son palabras que se recogen en el Evangelio de San Mateo, que se proclama en este día, en este sábado del tiempo ordinario. No es más el servidor que su Señor, y le basta al discípulo ser como su maestro. Ahora bien, en el contexto en el que están pronunciadas estas palabras del Evangelio, desconcierta que tras como poner a los discípulos en perspectiva, les agregue estas palabras. Si las gentes, si la multitud, si los demás han tratado al maestro como si fuera un demonio, pues lo mismo pasará a los demás. Lo que se esconde detrás de semejante afirmación es la acusación que hacían de que Jesús estaba poseído por el príncipe de los demonios y que con ese poder expulsaba a los demonios. Pero la verdad es bien otra, que Cristo expulsaba a los demonios con el poder de Dios, con el poder de la caridad. La caridad es necesarísima para poder vencer al demonio, para poder vencer a Belcebú. Y también la caridad es necesarísima para poder reconocer al Mesías. Con mucha razón se ha dicho que es necesaria la fe, los ojos de la fe, para ver, para entender, para conocer a Cristo, para comprender su Evangelio. Y bien, la fe y la misma palabra latina de fe y de manera similar el hebreo dan a entender que la fe es como una vista o algo que sucede cuando lo que está tapado se descubre, cuando lo que no se ve queda a la vista, pero no de todos, sino de algunos. Y así, quienes acusan al Señor de expulsar a los demonios por el poder de Belcebú es porque en realidad no ven su corazón, no ven el corazón amoroso de Cristo, sino que tienen un corazón endurecido, un corazón pues envenenado con los prejuicios, y creen que ellos son puros. Es difícil demostrar las cosas de la fe, casi diría uno imposible. Y quizá por eso también se puede titubear y pensar que los demás tienen razón y que lo del más allá, que la resurrección de la carne, que el don del Espíritu Santo, que el poder de los sacramentos, que todo eso ni es científico ni es real. Pero al final, como les anuncia Jesucristo a sus apóstoles, todo será descubierto. No hay nada de lo que está escondido que no quede a plena luz, que no sea visto. No hay que tener miedo, les dice el Señor. No hay que tener miedo de que los acusen, de que los traten mal. Y así en este discurso, en estas palabras que le dirige Jesús a sus apóstoles, los conforta y los anima. Si en algún momento se les había metido en la cabeza la mentalidad del discípulo de un fariseo, que lo que realmente buscaba era salir de una condición como de pobreza, para luego tener discípulos, prácticamente esclavos, que lo atendieran y llevar una vida en la que es servido, en la que tenía sirvientes, una vida, digamos, acomodada. Ahora el Señor les dice que no, que ellos van a ser perseguidos, pero que no tengan miedo, que su Padre Celestial se ocupa de ellos y se seguirá ocupando, y que su premio será después. Todas estas cosas se las advirtió por adelantado al Señor, para que las supieran ellos y para que las supiéramos también nosotros.
De allí que han quedado consignadas en los evangelios. Nos apuntamos a ser discípulos de este Maestro. Y este es el Maestro que fue crucificado. ¿Qué otra cosa si no se puede esperar de los discípulos? También tendremos nuestra dosis de cruz, nuestra dosis de sufrimiento, nuestra dosis de clavos. Y quizá las cruces más dolorosas no son la de las heridas físicas, sino las emocionales, las espirituales, las incomprensiones, hasta el punto quizá de perder la fama. Pero ¿para qué queremos una buena fama delante de los hombres si no la tenemos delante de Dios? Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.